buenas tardes para el profesor Francisco Sierra en España. Muy buenas tardes. Darle la bienvenida a este ciclo de entrevista de parte de la Organización de Comunicadores Populares y el medio informativo Trochando Sin Fronteras. Profesor Francisco Sierra, nos gustaría, primero que todo, que iniciara con una breve presentación de su perfil académico. Bueno, muy breve porque lo tienen en internet, en las redes, en el propio blog franciscosierracaballero.net. Soy actualmente catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, donde dirijo el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social y formo parte de la coordinación del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura como responsable por la Universidad de Sevilla. Aparte de ello, en la actualidad presido ULEPIC, que es la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, una asociación científica que reúne al pensamiento crítico en comunicación de nuestro ámbito latino, y también la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Profesor, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio formal a este ciclo de entrevistas con la primera pregunta, que precisamente para poder iniciar es: ¿qué es la economía política de la comunicación? ¿Cuáles son sus categorías de análisis? ¿Y cómo se ha desarrollado este marco teórico o esta ciencia de la comunicación? Bueno, el campo de estudios en economía política de la comunicación es relativamente nuevo, como la comunicología. Estamos hablando de un territorio o campo científico que tiene muy pocos años. Relativamente, si pensamos en la historia de la ciencia, es ni siquiera adolescente. Es una historia de campo que lleva pocas décadas. En nuestro ámbito diríamos que el objeto de estudio de la economía política es el análisis de los factores de determinación económica y política del acceso y control a los medios de comunicación. Por tanto, las lógicas de valor que afectan sobremanera no solo a la producción y contenidos ideológicos de los medios, sino también a la propia organización del sistema informativo e incluso a los hábitos y dinámicas de consumo. Se ha hecho una lectura de la economía política como un estudio casi exclusivamente de la estructura de propiedad y del control o concentración del sistema informativo. Sin duda, este es un objeto preferente en los estudios de economía política, pero no diría que es el exclusivo, o diríamos que no termina el objeto de estudio en este ámbito. Se trata, de acuerdo a la filosofía marxista, de pensar el campo, los procesos de dominación ideológica y material en el control de la comunicación. Entendía la comunicación no solo los medios periodísticos o la industria cultural en un sentido amplio. Hoy podríamos hablar, por ejemplo, como un objeto de estudio, el control de la tecnología de la información o del software privativo que hace posible el uso o interacción a través de las redes digitales en nuestra contemporaneidad. Y hay una serie de conceptos, desde el concepto primigenio de la ideología alemana en Marx, del concepto de alienación y falsa conciencia vinculado al papel que el periodismo puede desempeñar en la construcción y reproducción del modo de valorización capitalista, a conceptos menos considerados tradicionalmente, como es el concepto de apropiación como categoría de las tecnologías o medios y contenidos de la información, o conceptos estrictamente de la economía política, el proceso de, por ejemplo, el concepto de concentración, sea vertical, horizontal o cruzada, que explica muchas de las dinámicas de las industrias culturales, el proceso de mercantilización también de las industrias culturales, que da cuenta o explica muchas de las que algunos autores denominan patologías o derivas, disfunciones de la propia dinámica o dialéctica de la información. Pensemos, por ejemplo, en el amarillismo vinculado a esa dinámica de mercantilización extensiva de las industrias culturales, o conceptos también más recientes, como el que podríamos referirnos desde el punto de vista materialista del proceso de separación que está en el origen del pensamiento marxista, de cómo el sujeto respecto a la tecnología, al contenido de la información y al proceso en su conjunto de la comunicación o intercambio, pues está sujeto siempre a una escisión, a una disyunción, a una separación que empieza por desconectar
el mensaje de la realidad y termina también separando al sujeto del objeto, de la tecnología y del conjunto de relaciones humanas desde el punto de vista comunicacional. Sería en una breve entrevista difícil resumir todas las categorías fundamentales, pero digamos que hay dos factores fundamentales en la perspectiva materialista o de economía política de la comunicación. Una, el desarrollar un pensamiento relacional, por tanto implica que los problemas de comunicación deben estar vinculados o deben ser interpretados con relación al proceso general no solo de la actividad económica, sino también de reproducción de la estructura de clases, de los procesos de reproducción del sistema social. También, la segunda perspectiva, descubrir por debajo de los discursos, de los mensajes, de la dialéctica informativa, la dimensión material, no ideal, que explicaría la función vertebradora de la comunicación en nuestra modernidad. Yendo más allá, tendríamos una tercera dimensión que la teoría marxista ha explicado y es la función que tiene la información y la comunicación desde el punto de vista del cambio social. ¿En qué medida reproduce las relaciones de dominio o en qué sentido pueden contribuir a emancipar, a liberar procesos creativos, autónomos, transformadores en el campo de lo simbólico? Ese tercer eje es, en definitiva, el programa general, siempre con esa perspectiva, el pensamiento relacional y con la visión histórica, materialista, de tratar de comprender, no de manera idealista, los procesos de información, sino de manera histórica, social, específica y concreta, todo proceso de intercambio informativo, todo proceso de producción de contenidos simbólicos con relación a la realidad concreta, existencial y vivencial, a la experiencia de los sujetos de carne y hueso, que son los que comunican, los que se apropian de los contenidos, los que intercambian y los que al final son el alfa y omega de todo proceso de intercambio en las redes digitales hoy día o en los medios convencionales, analógicos de comunicación tradicionales. Profe, como lo venía diciendo, es muy difícil de pronto sintetizar la relación de estas categorías y explicarlas en esta corta entrevista, pero nos gustaría que pudiera profundizar en algunas de mayor importancia desde el campo de la economía política de la comunicación, tal vez trabajo, clases sociales, la teoría del valor, el tiempo mismo o el tema del imperialismo. Son muchas categorías para desarrollar. Podemos hacer un diálogo sobre cada una de ellas, si os parece bien, preguntando, porque claro, tratar de abarcar todo el ámbito. Yo en mi último trabajo, el penúltimo en realidad, convocamos un seminario sobre teoría del valor y comunicación para repensar las categorías marxistas de la teoría del valor, considerando la revolución, la cuarta revolución industrial, la revolución digital, y qué implica para la teoría marxista. Lo publicamos en siglo XXI. Está a punto de salir, está ya en imprenta el libro titulado Marxismo y Comunicación, que publicamos en siglo XXI con Editorial ACAL, y que ahí desarrollamos desde Marx hasta nuestros días los ejes principales que van desde la idea de la ideología alemana que desarrolla y la Escuela de Frankfurt con el concepto de industria cultural. Diríamos que este es uno de los conceptos centrales, el de industria cultural, es decir, pensar los medios no como medios de comunicación o como tradicionalmente se definían, medios de difusión o de comunicación de masas, sino como una institución económica, por tanto, sujeta a una lógica de valor. Como hizo Adorno y Horkheimer, definir los medios de comunicación como industria cultural implica, en primer lugar, asumir la tesis marxista de que todo proceso de intercambio está mediatizado por el fetichismo de la mercancía, es decir, por la dialéctica de ocultación y por la lógica de la transparencia iluminista, de la publicidad, de la exposición de París, como explicaba Benjamin, de todas las fastuosas demostraciones del concepto de progreso, de civilización y desarrollo del capitalismo, pero ocultando los dispositivos de trabajo y producción reales y concretos, sea en la publicidad de productos, en el discurso publicitario, sea en el discurso periodístico, en la información económica y política de actualidad sobre los conflictos y lucha de clases en países como Colombia, o sea desde el punto de vista de la propia ciencia de la comunicación que oculta su función productora de ideología, negando su posicionamiento en un contexto histórico, social específico y su función de producción de conocimiento en lo que hoy denominan algunos teóricos marxistas como capitalismo cognitivo, es decir, en qué medida
El conocimiento en comunicación contribuye al desarrollo de la sociedad de la información, a la inteligencia artificial, al desarrollo del Big Data, de los nuevos dispositivos de control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, del trabajo vivo, en definitiva. Bien, ese sería un concepto sin duda central. Diríamos que el programa de economía política frente a la escuela estadounidense y a la visión funcionalista tiene lugar a partir de ese célebre artículo de Adorno y Horkheimer en el que definen por vez primera los medios como industria cultural y, por tanto, sujeto a la ley de valor, a la lógica capitalista, para entender la dialéctica informativa en todo su proceso. Vuelvo a insistir, la economía política no solo estudia la producción, parte de la producción. Diríamos que si el enfoque funcionalista tiene una mirada distributiva, los efectos, la difusión, la publicidad, la perspectiva marxista tiene una visión no distributiva, sino productiva. Para explicar todo el proceso hay que empezar por la contradicción y antagonismo en el propio proceso de producción, en este caso de los contenidos informativos. Pero no nos quedamos ahí. Si arrancamos desde esa perspectiva en nuestro ángulo, digamos que nuestra perspectiva angular se inicia en el proceso de producción informativa, lo abrimos también a la difusión. No entenderíamos, por ejemplo, los conflictos hoy en la industria del cine si no analizamos el papel de las grandes mayors, de las grandes distribuidoras estadounidenses y su vinculación con el capital financiero para tener una posición hegemónica en el mercado global del audiovisual. Por tanto, también el factor de la distribución o difusión y, por último, también del consumo, porque evidentemente el consumo reproduce la estructura de clases en términos de desigualdad material y también de desigualdad en el acceso al capital cultural de acuerdo a la propia estructura de clases. Por tanto, bien, diríamos que la perspectiva más amplia, pero con esa definición de industria cultural, ponemos el acento en otra perspectiva. ¿Qué ha sucedido históricamente? Bueno, pues que la teoría marxista siempre ha relegado en la versión, digamos, más ortodoxa o clásica, más en la línea de la tradición de Engels, en la visión de la tercera internacional, pues el campo de la comunicación como mera superestructura ideológica, y ha habido poco estudio, análisis fino sobre las dimensiones materiales, sobre las contradicciones, sobre las aperturas y clausuras que tiene todo sistema informativo. Fue mucho después, a partir del texto de Adorno y Horkheimer de la Escuela de Frankfurt y posteriormente de la recuperación de Gramsci, de los aportes de los estudios culturales, de trabajos como el de Raymond Williams, en el que se empieza a valorar la relativa autonomía del campo simbólico, de la cultura y del papel central que tiene la comunicación en el propio desarrollo del capitalismo, en la propia difusión de las ideas que hacen posible inculcar nuevas dinámicas de innovación, nuevos procesos productivos, nuevos hábitos de consumo, nuevas estructuras de producción que son las necesarias para el desarrollo económico civilizador del capitalismo como sistema, en ese sentido. En fin, ese recorrido ha ido variando y lo que uno de los pioneros de la economía política, Dallas Smythe, denominaba el agujero negro del marxismo, que era el campo de la comunicación, yo diría que en las últimas décadas se ha ido enriqueciendo con diferentes escuelas, aportando ideas, matizando, comprendiendo de manera analítica desde incluso la propia sociología industrial, cómo sean las relaciones en los medios de producción informativa, de qué manera los modelos de organización de las industrias culturales inciden en los contenidos y procesos de consumo, e incluso más allá en los propios estudios que hoy se desarrollan con las nuevas cadenas de valor vinculados a Internet, a las nuevas redes digitales. En fin, una historia, diríamos, muy corta, con grandes aportes, pero que también hay que acotar. Señalemos que es una perspectiva, una línea de investigación y disciplina poco tratada en las facultades, empezando por el enfoque crítico, transformador, emancipador que tiene la visión materialista, marxista de los estudios de comunicación, y continuando también por la propia falta de reflexividad, que es un concepto básico en ciencias sociales, la falta de cultura de meta-investigación que la comunicología en general ha desarrollado no desde la perspectiva marxista. Diríamos que en términos genéricos el campo ha estado avanzando muy aceleradamente, vinculado a los cambios tecnológicos, pero de manera poco reflexiva en cuanto a sus agendas, métodos, objetos de estudio, determinaciones históricas y sociales sobre su evolución como campo científico. Y esas carencias han afectado, lógicamente, a lo que podríamos denominar la escuela crítica, sobremanera.
Por fortuna, en los últimos 10 años esto se está corrigiendo e incluso en ULEPIC hemos hecho un esfuerzo de trabajar más en un frente epistemológico y teórico sobre nuestra propia práctica investigadora, sobre nuestras agendas de investigación, sobre los problemas que son necesarios abordar en el nuevo ecosistema mediático, en el nuevo sistema informativo que se está dando con la revolución digital. Profe, ya lo venía tocando, pero nos gustaría que profundizara un poco en cuál es la vigencia del marxismo en la investigación de la comunicación. Bueno, para los que nos reclamamos de ese legado, yo diría que de manera casi indiscutible y absoluta. Voy a poner varios argumentos sobre la mesa, pero señalar que el contexto y la crisis de acumulación del capital, y no me estoy refiriendo a la pandemia, desde el 2008, este llamado capitalismo excedentario, esta sobreacumulación de capital que no puede ser reinvertido, explica en buena medida la vigencia del marxismo. Y si hablamos del campo de la comunicación, en el que nuestras tesis sobre la creciente concentración de propiedad de las industrias culturales acabarían cercenando la libertad de expresión, se corroboran no solo con la persecución de Assange, de Snowden, con los nuevos sistemas de videovigilancia global que permiten los nuevos dispositivos tecnológicos, se corrobora con las alianzas en Estados Unidos de Trump, de la extrema derecha, a través del grupo Fox, del señor Rupert Murdoch, y de la agenda ultraliberal con la articulación del capital financiero. Y no olvidemos, en el caso de Estados Unidos, como demostró Herbert Schiller, con el complejo industrial militar del Pentágono, es decir, con la industria de armamento que está conectado con Silicon Valley, por tanto, con las nuevas tecnologías de la información, y, por supuesto, con los que especulan con el valor en bolsa de las nuevas aplicaciones, de la innovación científico-tecnológica, del desarrollo a la vanguardia del campo de las nuevas tecnologías de la información. Me refiero al muro de Wall Street, al capital financiero, que con la era Reagan, no lo olvidemos, experimenta un proceso de liberalización y por vez primera se permite la concentración entre medios del audiovisual, por ejemplo, televisoras, y las telecos, las compañías de telecomunicaciones. Eso reconfiguró por completo el sistema mediático y ha dado pie a lo que fue la gloriosa década neoliberal en los 80, sin la que no comprenderíamos a Thatcher ni a Reagan, sin la que no comprenderíamos el desmonte del estado de bienestar en Europa, sin la que no entenderíamos el proceso de articulación geopolítica y de reconfiguración del que entonces se denominó nuevo orden mundial de la información. Perdón, nuevo orden mundial, contra la propuesta del informe McBride del nuevo orden mundial de la información y la comunicación, un solo mundo, voces múltiples, en la que por primera vez la UNESCO logra el consenso de todos los países, exceptuando Estados Unidos, Inglaterra, Singapur, para mudar el sistema internacional de comunicación. Pero volvamos a la pregunta que me formulaba: ¿por qué tiene pleno valor el marxismo en el campo de la comunicación en las actuales circunstancias? Voy a poner 5 argumentos muy sintéticos, claros, creo que para quienes nos estén escuchando, ¿no? Una tiene que ver con el propio hecho innegable que explica Marx en El Capital, que es una de las tesis de su teoría del valor, que es la tendencia en el llamado modelo neoliberal clásico, de la economía neoclásica, de la industria y todos los sectores, también el de la comunicación, a la concentración. El supuesto de la mano invisible de Smith, o la idea del principio de competencia, el secreto de la competencia, como ironizaba Marx, siempre es un secreto, no existe, no ha existido. La tendencia en la lógica del proceso de valorización y acumulación del capital es a la concentración, vertical y horizontal, cruzada, si hablamos hoy día de las industrias culturales. El proceso de concentración en la industria cultural hoy es mucho más alarmante que el que vaticinó en 1980 el informe McBride desde la UNESCO. Es decir, los niveles de concentración son infinitamente superiores. Por tanto, estamos perdiendo diversidad, pluralismo, libertad de información, derecho a la comunicación de la ciudadanía. Solo unas pocas voces, como criticaba Habermas desde una posición crítica, pueden hacer valer su voz en el espacio público. Y esas voces son las de las oligarquías económicas y financieras, los grandes poderes que ya son transnacionales si pensamos en la industria de la comunicación. Ese es un hecho incontestable que demostró Marx en El Capital, que se constata en todos los estudios de economía política de la comunicación. Incluso los neoliberales en los 80 y 90 en Europa
argumentaban que era necesario para crear una industria audiovisual europea frente al avance de Estados Unidos. Esa política generó grandes gigantes europeos que terminaron siendo absorbidos por las mayores estadounidenses, por las grandes compañías de Estados Unidos. Y, por tanto, año tras año, esa política ha llevado a pérdida del audiovisual europeo por asumir las tesis neoliberales de libre flujo de la información a nivel internacional. Esa es una primera tesis que justifica la pertinencia de ese enfoque marxista. La segunda y fundamental tiene que ver con el fetichismo de la mercancía, o en otros términos, la mercantilización de las industrias culturales. Gran parte de los fenómenos, el amarillismo, la desinformación, ahora denominadas fake news, muchos de los fenómenos que en la epidermis social aparecen vinculados a un deterioro de la calidad del sistema informativo, incluso que la periodística ha abierto nuevas direcciones de análisis en la llamada calidad e información de servicio público, se debe a que el creciente proceso de mercantilización propia de la lógica capitalista de acumulación que domina las industrias culturales ha generado un creciente deterioro. La causa explicativa de ese deterioro del sistema informativo tiene varios factores. No solo la búsqueda de audiencias a través, por ejemplo, reality show, sería un ejemplo, sino también explicando cómo el trabajo se precariza, cómo esta crisis de acumulación desde el 2008 ha destruido miles, centenares de miles de empleo en la industria periodística, en el sector del entretenimiento, en el conjunto de la industria cultural. Y lo que no se ha destruido como empleo se ha precarizado. Por tanto, el deterioro del sistema informativo ha ido a peor, no solo por la espectacularización asociada a esta lógica de la mercantilización, del fetichismo de la mercancía, sino también, como es lógico, por la propia destrucción y precarización de los trabajadores o intermediarios de la cultura que están incluidos en este sector, llamados por algunos cuaternario o de industria cultural o como queramos denominarlo. Eso es una realidad que la podemos ver y que llegaríamos al extremo, que es lo que hoy se ha puesto de moda como el concepto de prosumidor, que es directamente mejor que la relación asalariada para estas grandes compañías como Facebook, es que la gente trabaje por la seducción de producir contenidos, tener una visibilidad, lo que algunos llaman cultura Instagram o el narcisismo, el efecto placebo de ser reconocido en las redes, pero sin ningún vínculo salarial, es decir, producir gratuitamente contenidos que alimenten el éxito, las cadenas de valor o el efecto redes de valor que estas nuevas plataformas digitales o lo que algunos denominan capitalismo de plataformas generan como proceso. Esta sería la tercera argumentación. El llamado capitalismo plataforma, la cuarta revolución industrial, la revolución digital, en realidad no cambia significativamente el sistema. Lo cambia a nivel formal o a nivel de organización, pero la lógica de valor es la misma. Con esa diferencia, lo que hacemos es externalizar en grupos empresariales que trabajen para las grandes plataformas y precarizar, es decir, lo que algunos neomarxistas italianos denominan la fábrica social, convertir al conjunto de competencias, capacidades, creatividades colectivas de las multitudes conectadas, de la economía moral de la multitud, como fuente de valor y riqueza, pero ya no en una relación salarial, sino básicamente como prosumidores, como productores cooperantes de estas plataformas. Bien, esas plataformas o el llamado capitalismo plataformas valida algunas de las tesis del marxismo. Una de ellas es el nivel de concentración oligopolista o de virtual monopolio que tienen los GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Facebook. Es evidente, nadie lo discutiría. O cómo estas grandes plataformas como Uber están destruyendo servicios públicos fundamentales. Los conflictos, como dice Carlo Formenti, este autor italiano, donde se van a dar, donde se están dando ya, son los sectores más vulnerables. Por ejemplo, trabajadores autónomos del taxi que viven de su trabajo por cuenta propia y que ante la competencia en una plataforma como Uber ven descender paulatinamente, de manera acelerada, sus recursos y sus condiciones de supervivencia en el mercado. Bien, ese capitalismo en plataforma demuestra que el avance tecnológico lo había descubierto la teoría latinoamericana, la teoría de la dependencia, habló de renta tecnológica. Cuando hablamos de innovación, lo que no analiza la economía neoclásica
es que la innovación no se da en vacío, está inserta en unas relaciones de producción, en una estructura económica, y explicaba la teoría de la dependencia. Claro, cuando los países de América Latina y del Sur se incorporan a la modernidad capitalista, lo hacen como proveedores de materias primas, de acuerdo a relaciones coloniales o neocoloniales, en la que suministran materias fundamentales, pero no la producción de la manufactura que se elabora en los países del norte. El valor agregado, lógicamente, de esa manufactura son más determinantes en posición económica ventajosa que la producción de la materia prima necesaria para ello. La renta tecnológica, con la innovación, lo que hace es justamente reproducir el mito del western, del oeste, el mito de llegar a los nuevos territorios y marcar una propiedad. El concepto propiedad privada, el copyright, los debates que hoy hay en torno al copyright, validan también las tesis marxistas. El derecho a propiedad privada, tan discutido en El Capital por Marx y los que han venido desarrollando la perspectiva marxista en comunicación, es vital aquí. Porque cuando hablamos de innovación con las plataformas digitales, lo que no se nos cuenta es que quienes tienen una posición de ventaja siempre van a estar innovando y marcar las reglas del mercado en posición ventajosa. Si hablamos norte-sur de la comunicación y geopolítica internacional, veremos que los países del sur van a ser meros consumidores de tecnologías avanzadas, innovadoras, desarrolladas en el norte, ahondando aún más la brecha no digital, sino cognitiva, la desigualdad económica entre norte y sur, entre regiones, de manera considerable. Por tanto, esa lectura en Marx, una lectura estructural, sistémica, para entender el capitalismo plataformas como una lógica de innovación que con la tecnología precariza a las clases subalternas, a la clase trabajadora, pero también en clave internacional genera, como descubrió la teoría de la dependencia, asimetría norte-sur, centro-periferia, sigue teniendo plenamente vigente para entender las, por ejemplo, guerras comerciales entre Washington y Pekín por el 5G. China está hoy día a la vanguardia y va a ganar la guerra del 5G. En medio de esto tenemos la guerra comercial y la ciberguerra entre China y Estados Unidos por el control de la red, en clave geopolítica, pero también en términos de economía política. Lo que está en juego en el 5G no son solo los datos, es el control logístico de la infraestructura de intercambios económicos, mercantiles, por tanto el corazón, el nudo central, digamos que el centro de cálculo de la economía mundial. Y en esa disputa estamos, que validarían muchas de las tesis de la economía política marxista para interpretar esos procesos no en clave política, sino en clave económico-política, histórica y social, en esa perspectiva, de manera significativa. En cuarto lugar, lo que Guy Debord explicó en esa relectura que hizo marxista la sociedad del espectáculo, una de las características del discurso mediático es la separación, la disyunción. Ya Marx había explicado en El Capital que lo que caracteriza como fenómeno de la alienación es la separación del sujeto respecto a otros hombres y del sujeto respecto al producto de su trabajo y a la sociedad de la que forma parte como ser genérico. Pues bien, en comunicación, una de las características de esta pandemia y una de las características de la cultura digital es justamente lo que algunos denominan balcanización del espacio público, otros denominamos como aislamiento psicológico-social, es decir, la separación y desconexión del individuo, que sería la máxima manifestación de la enajenación en nuestra sociedad contemporánea. Esta paradoja de uno poder tener 5.000, 25.000 amigos y estar muy solo siguiendo el consumo en la pantalla para realimentar, en clave casi Black Mirror, el proceso de acumulación de las grandes compañías de los GAFAM, por ejemplo, Facebook. Bien, esas paradojas, hoy con la pandemia, con la inmovilidad social, con el aislamiento físico sanitario que hemos vivido, ha incrementado el valor de compañías como Google, como Amazon, como Facebook, en la bolsa de valores, pero no solo esto, ha permitido ampliar su dominio del mercado. En algunos casos, afectando dramáticamente al pequeño y mediano comercio, si hablamos de Amazon, de manera significativa. Pero volviendo a la dimensión del concepto de alienación, de enajenación, sigue siendo vigente esta tesis de estudiar las formas de separación o disyunción que explicaba Guy Debord del sujeto respecto a los otros, a su cultura, a su contexto social, a su contexto histórico. Ese elemento para interpretar mucho los fenómenos de consumo de masas en los jóvenes o en diferentes estratos de población, yo diría que da valor a la teoría marxista a este respecto. Pero se ha hecho una lectura torticera, simplista, ortodoxa, muy pobre y
a Marx o el marxismo, como cualquier otra corriente teórica, pongamos el funcionalismo en el lado contrario, se hacen lecturas ricas, de matiz, se observan posibilidades interpretativas a nuestro tiempo muy significativas. Yo estoy poniendo algunos para dar respuesta a la pregunta de la vigencia del marxismo en comunicación hoy día, ¿no? sin ninguna duda. Y la tercera, aunque pueda parecer sorprendente, tiene que ver con el consumo. Cómo las plataformas de pago, la llamada brecha digital, las plataformas como Netflix, han generado una mayor desigualdad material y simbólica, es decir, una desigualdad en la pobreza de la dieta de la comunicación y la cultura de los sectores subalternos que siguen consumiendo medios generalistas y aquellos que tienen posibilidad de medio de pago o educación suficiente y competencias en el uso de redes digitales para sacar un mayor partido a este tipo de medios o canales de intercambio y de socialización de contenidos culturales. Esa realidad pone de nuevo el acento en que no podemos desconectar, como trató de explicar Marx, como trató de explicar la teoría marxista en comunicación, como yo explico en mi último libro, hacer un análisis marxista de la comunicación en esos términos, de una perspectiva materialista, no significa hacer un análisis de la economía de las industrias culturales. Significa que, de acuerdo a Marx, tanto lo económico como lo simbólico, tanto lo material como lo inmaterial, forman parte de una misma unidad. Y, por tanto, el discurso crítico de Marx implica unidad en el análisis al estudiar la comunicación, no como algo simbólico, cultural, ideológico, como si no fuese material, ni al contrario, hacer un mero análisis económico de propiedad de los actores de comunicación en un sistema dado, pongamos el caso Colombia. Significa que en el análisis lo material y lo inmaterial están conectados. Por ejemplo, si no lo hacemos así, entenderíamos que la era digital es la era del acceso, no hay intermediarios, porque yo puedo conectarme aquí, podemos mantener una conversación sin ninguna mediatización. Pero estamos utilizando una determinada aplicación, una red digital, estamos pagando un acceso a esa red de una compañía que suele ser privada, no pública, y en la que hay un intercambio directo o indirecto de valor económico y de tiempo, que es una categoría central en la escuela de la teoría del valor, de la teoría crítica marxista. El tiempo de vida, el tiempo de consumo. Pues bien, esos consumos, ya no solo desde la variable ideológica de desigualdad entre clases, sino también económica, lo que implica un coste de conexión a Internet de las clases populares, o si quieren ir más allá, en términos también de estructura, ¿no? De estructura del proceso de mediación, en ese sentido, para traer a colación muchos debates que hoy tienen lugar con la llamada cultura de los commons o de la cultura de los bienes comunes que se están reivindicando desde el punto de vista de acceso universal a Internet y a los dispositivos culturales que pueden ser hoy de dominio público como bien común, como reivindica la UNESCO en este ámbito. Y ese ámbito también pone de actualidad el concepto de propiedad privada y el papel del sujeto en el acceso a la comunicación y a la cultura a través de estas redes o plataformas, que es un problema fundamental de ciudadanía y de economía moral de la multitud, de cómo se apropia de esos bienes la gente común. Gracias, profe. Otro elemento que nos gustaría tocar es que ya ha venido tocando, de hecho, con estas 5 tesis que nos plantea frente a la vigencia del marxismo, que ya ha venido tocando, pero nos gustaría de pronto, si puede profundizar o si no, también podríamos pasar. La pregunta es, ¿qué relación podemos establecer entre las principales contradicciones del capital con la investigación en la comunicación? Bueno, en el libro que presentamos ahora en septiembre dedico 2 capítulos al debate de la sociedad de la información y a las tesis del neomarxismo italiano sobre el llamado capitalismo cognitivo. Es decir, estamos en la 4ª revolución industrial y en esta etapa del desarrollo de la civilización capitalista, la información, el conocimiento es central para generar valor. No me refiero solo al papel del Big Data y de la información y de la inteligencia artificial, sino también de la ciencia y la tecnología aplicada al desarrollo y la innovación tecnológica, que es la que garantiza el proceso de reproducción ampliada del capitalismo. Y ahí se dan numerosas contradicciones. Quizá la más importante tiene que ver con la esencia de la economía política, la propiedad privada. Tenemos una socialización de competencias y capacidades, una inteligencia social amplia, distribuida, socializada entre el conjunto de multitudes. Por ejemplo, piensen en Linux y en la colaboración
que establecen programadores en red para mejorar y perfeccionar una herramienta en una lógica de colmena, en una lógica de cooperación e intercambio que hace posible un perfeccionamiento de herramienta de desarrollo avanzado gracias a la inteligencia conectada, gracias a poner en común capacidades y la cooperación. Esa es la lógica, como explicaba Marx, de la economía. Sin cooperación y división del trabajo no hay capitalismo. Pero lo que establece el capitalismo como civilización es el principio, el alfa y omega de la propiedad privada. Y esto implica que la lógica de competencia frente a la cooperación debe primar. En otras palabras, nos encontramos en situaciones como la pandemia en el que el derecho, propiedad y patentes hace difícil el acceso de muchos centros de investigadores al conocimiento avanzado por la lógica de competencia de quién se hace con la patente de la vacuna contra el COVID-19. Y, por tanto, esa dialéctica entre propiedad privada, la lógica del copyright y el sistema PRAD en el capitalismo cognitivo. Eso implica también que tenemos una estructura como Internet descentralizada, pero cada vez menos intermediarios y propietarios. O la paradoja de que todos podemos tener un acceso universal a la cultura, pero a la vez la infraestructura está en manos de los GAFA. E incluso el Estado no cumple un rol vector, de director, de fiscalizador, por el interés general del uso, desarrollo y planeación de esa infraestructura cada vez más en manos privadas. Y no me refiero solo a la fundación científica que controla los dominios y que supervisa desde Estados Unidos la propia estructura y configuración de la red. Me refiero a que esos operadores como Amazon están desarrollando redes privadas, que son las que supuestamente van a imponerse en el mercado mundial, en el intercambio de información global. Esa es una contradicción. Otra contradicción es entre la capacidad de creación que tiene el sujeto y la capacidad de manipulación y control a través de la videovigilancia y las redes digitales que la nueva biopolítica, a través del espacio virtual, de la economía digital, se impone al propio sujeto. De tal manera que en la supuesta era de la transparencia y de la economía y de la modernidad líquida, el sujeto es el que menos conoce su propia situación vital, dándose la paradoja de que Google conoce más de nosotros que nosotros mismos a través de nuestras capacidades de inteligencia, raciocinio, análisis y sistematización de datos. De tal manera que esa contradicción entre competencias desarrolladas, capacidades y facultades avanzadas del sujeto productor y expropiación y dominio de la tecnología sobre el sujeto es un principio básico de inversión en el capitalismo que criticaba Marx en sus primeros escritos a la hora de ilustrar el proceso de enajenación que vive el trabajador en la fábrica y que hoy día la vivimos a través del Big Data y de la dominación de las tecnologías sobre nosotros mismos sobremanera, ¿no? Este respecto. Contradicciones también entre la inmensa capacidad de producción de información y el colapso tecnológico que trasciende ahí a Marx y desarrolla un entronque o diálogo entre la economía política marxista y la ecología política para hablar de sostenibilidad en esta lógica de la obsolescencia programada que nos obligan a innovar los dispositivos, software y aplicaciones para el desarrollo de intercambios, convirtiendo al final al sujeto en el objeto obsoleto de ese proceso de modernización e innovación tecnológica. Es una contradicción que está llevando a repensar este colapso para buscar un sistema de comunicación sobria. Nosotros hemos mantenido un debate a través de ULEPID y del grupo de investigación en términos de comunicación para el buen vivir, retomando un poco el discurso indígena y andino-amazónico, de buscar un modelo integral de comunicación más equilibrado, más sostenible y más adecuado a escala humana. Porque uno de los factores, que es el tiempo, si perdemos este vector del tiempo, la capacidad de reproducción del ser humano y de las culturas va a ser inviable. Y, por tanto, el turbocapitalismo y aceleración de esa innovación tecnológica permanente va en contra del tiempo de vida, de los modelos naturales, de la forma natural de reproducción. Recordemos que como son politicón somos animales y como especie animal nuestra capacidad de procesamiento de información es limitada, pero también como sistema, como sociedad, la incapacidad de gestionar y reproducir o acumular toda esa cantidad ingente de información, pues puede generar el caos y, por tanto, una amenaza al propio desarrollo y reproducción como especie
y es un debate que se está manteniendo, insisto, ya no tanto de economía política, pero que sí tenemos que abrir la economía política a esa discusión en términos de ecología política, de soberanía tecnológica, de equilibrio, de tiempos lentos, de desconexión, incluso como algunos debates están planteando, de desconexión de nuestro tiempo de vida respecto a las redes sociales, ¿no? Si perdemos capital relacional, relaciones humanas sin mediatización tecnológica, pues evidentemente eso empobrece nuestra calidad de vida. No se trata de ser tecnofóbicos, pero sí señalar que aquí hay una contradicción entre el tiempo de vida y la forma natural y el avance tecnológico en cuanto al tiempo acelerado y en cuanto a la capacidad que tiene el sistema social de reproducirse en términos de ecosistema, de ecología, de complejidad en este nuevo escenario que hay que renovar. En este ámbito, cuestiones que más no llevo a pensar, estaba la estela del concepto progreso y que nosotros tenemos que discutir. Si hablamos del progreso tecnológico y del progreso de la comunicación avanzada, ¿no?, a este nivel. Y terminaría también con una contradicción propia de la globalización entre un sistema cada vez más cosmopolita y globalizado de comunicación, pero a la vez una tendencia etnocéntrica de los medios de comunicación propios a clausurar las identidades, a reducir la diversidad, a buscar, por la redundancia, los modelos estereotipados, reproductivos, dominantes, hegemónicos en la comunicación. De tal manera que nunca como hoy el mundo ha sido tan global, nunca como hoy ha habido tanta posibilidad de cosmopolitismo y nunca como ha habido tanto etnocentrismo, racismo, xenofobia, que los propios medios alimentan como clausura y cierre, como búsqueda de certidumbre, que es una de las características de la dialéctica de la información. Estas son algunas de las contradicciones, podríamos señalar muchas más importantes, pero para no ocupar demasiado tiempo, señalaría solo estas a modo de un primer diagnóstico a este respecto, ¿no? ¿Han escuchado el audio? Sí, profe. Perfecto. ¿Diego? Bueno, buenas tardes, yo me presento. Soy Olga Forero. A Diego pues cayó el audio, pero pues igual nosotros pues estamos aquí pendientes de pues de la entrevista con el profesor. Cayó el Ya, audio. Diego, ¿estás? ¿Se escuchó bien el audio? Profe, muy buenos días. Sí, señor, sí se escuchó bien el audio, se escuchó perfectamente, muy interesantes sus aportes. Muchas gracias. Profe, la siguiente pregunta que tendríamos por establecer, también lo ha venido tocando, pero ¿cuál es esa relación entre el proceso de financiarización del capital y el campo de la comunicación? Bueno, no es un proceso que el marxismo no haya estudiado hace tiempo. Ahí tienen los trabajos sobre el capitalismo monopolista, especialmente los trabajos de Suecia y Polvarán, en el que explicaron cómo la salida del proceso de acumulación fordista-taylorista de la industria pesada en los años 70 empieza a hacer necesaria una salida a la crisis de acumulación. Esa salida tiene lugar a través de las tecnologías. En los años 80, lo que desbloqueó y supuso la gloriosa década neoliberal y todo el discurso que en algunos países como Chile se impuso a base de terror, es decir, con medidas absolutamente terroristas, pero también en Colombia, como ustedes bien conocen, fue justamente con el liderazgo que Reagan imprimió con la liberalización de los tipos y con el proceso de liberalización financiera de Wall Street. Esto, en cuanto al patrón oro y en cuanto al papel del dólar en los intercambios comerciales, se dio complementariamente a esa ley de regulación que hizo posible los procesos de concentración e inversión entre el sector audiovisual, periodístico y el sector de las telecomunicaciones. Y dio un impulso a todo lo que luego denominamos empresas.com. Por tanto, desde el origen de Silicon Valley, desde la propia creación del mito de Silicon Valley, está el capital financiero, en su fase de liberalización. Es verdad que tenemos desde Rosa Luxemburgo, los propios escritos de Lenin,
en la que se ilustra las fases de evolución del capitalismo, en la que el creciente peso que ya está en el propio capital, explicado por Marx, del capital financiero, tiende a imponerse al capital industrial, a la renta de la tierra, de los terratenientes, paulatinamente. Eso ya está explicado en el Capital en Marx, están los escritos de Lenin, y diríamos que de manera especial en los estudios sobre el capital monopolista, en la que se ve el papel central que adquiere el capital financiero. Y en concreto, de los años 80, esa relación del capital financiero de Wall Street con Silicon Valley es determinante. Lo sigue siendo hoy, lo sigue siendo hoy. Cuando estamos discutiendo sobre vacunas y sobre avances científicos técnicos, cuando estamos hablando de inversiones millonarias en los laboratorios, vinculadas a las farmacéuticas, estamos conectando las biotecnologías, el sector de las farmacéuticas, la ciencia y la tecnología con las TICs y, lógicamente, Silicon Valley con Wall Street y con el gran negocio incluso de la industria armamento. Las primeras decisiones que ha tomado siempre Estados Unidos en situaciones de crisis de salida ha sido vincular el complejo industrial militar del Pentágono. Herbert Schiller estudió cómo se puede explicar el desarrollo de la industria de satélites vinculado al arte de la guerra, y esto en Colombia lo tenían que estudiar porque no se puede entender la guerra que han vivido en Colombia sin el papel de los satélites y sin el papel de la articulación del sistema del Pentágono, de la CIA, con la industria militar y de seguridad, pero también con la industria de telecomunicaciones y de comunicación. Hoy en ese vínculo, en los años 70 empieza, pero de manera acelerada en los 80 se va a dar. Y eso va a hacer crecer de manera acelerada todas las grandes compañías de telecomunicaciones. Cuando se da ese proceso, el mercado, por ejemplo, la informática estaba, recuerdan IBM, ¿no? Pues estaba controlado en el 80% del mercado mundial por IBM. Uno puede decir que con el surgimiento de Microsoft, de Apple, se ha diversificado, había un monopolio y ahora menos. No es verdad. Si analizamos la estructura del comercio internacional en materia informática y en telecomunicaciones, después de la liberalización de Reagan, el control hegemónico de la red de telecomunicaciones por Estados Unidos es absoluto. De hecho, domina actualmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dicho sea de paso, con técnicos, abogados y apoyo de algunos cuantos colombianos que hacen, por parte de las élites oligárquicas de Colombia, la función de cumplir los intereses económicos de Estados Unidos en la región a nivel de toda América Latina. En este caso en telecomunicaciones, como lo hacen en otros sectores económicos importantes. Pongamos el caso de la televisión digital terrestre, cuando Colombia, frente a la norma nipo brasileira, adopta el canon o estándar que le interesaba a la industria estadounidense de tecnología. Por tanto, esa conexión, que pueden leerlo los escritos de Suez y de Paul Baran, se da como salida a la crisis de acumulación del Fordismo y Taylorismo. Es un proceso creciente de determinación y no podemos entender el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, de la propia inteligencia artificial, del Big Data, sin el papel que tiene el capital financiero internacional, que es un capitalismo, digamos, especulativo, que trabaja más en la lógica capital ficticio, de generación de expectativas, de valores, que generan dos procesos fundamentales. Primero, la apropiación privada a través de patentes, del copyright, de la creatividad colectiva de investigadores, centros, de los propios recursos del Estado cuando desarrollan vacunas o nuevos procesos o dispositivos tecnológicos. Y, en segundo lugar, del trabajo creativo, del cognitariado o de los creadores intelectuales o de los intermediarios para apropiarse de ese trabajo necesario y del conjunto de usuarios que modifican, expanden y hacen posible las redes de valor. Uno dice que sin la aplicación no habría intercambio, no es verdad. Sin sujetos que intercambien no hay aplicación que valga. Y, de hecho, los grandes fracasos de las APPs tienen que ver con el principio comunidad. Por tanto, la apropiación de esos procesos de intercambio, de la economía moral de la multitud, de sujetos que interactúan, se apropian, ponen contenidos, exponen e intercambian información, es la base de este desarrollo capitalista sobre los que el capital financiero, y aquí había una discusión, si se apropia después con el copyright o, como señalan algunos autores, es el capital financiero el que desarrolla el proceso de innovación tecnológica, del que luego se apropia en forma de copyright. Bueno, estos son debates ya en clave de economía política y de teoría marxista, pero sea como fuere, antes o después, es un elemento sustancial y no entenderíamos Silicon Valley o, como Eric Sadin, un ensayista francés, denomina la silicalización del mundo, no lo entenderíamos sin el capital financiero especulativo
en Wall Street, en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de París o en la de Madrid. La lógica especulativa es la misma. Lógicamente, más determinante es el muro de Wall Street, que es el que marca el patrón de intercambio internacional. Lamentablemente, el Banco del Sur, que probó UNASUR, liderado por Brasil, no fue posible, pero hubiera roto esta dinámica del dólar y del dominio financiero internacional de Estados Unidos. Al día de hoy es lo que tenemos y esa siliconización es debida a esa capacidad especulativa desconectado de la estructura real de producción, de la llamada economía real, por parte, la llamada economía real entendida como economía industrial, sector secundario, pero también sector servicios, en la que el capital financiero hoy día, en fin, se está expandiendo, pero que inicia su proceso de manera intensiva como salida a la crisis de acumulación que tiene lugar con el Fordismo, el Taylorismo, los ciclos de lucha y la organización del movimiento obrero, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Que es donde se empiezan a deslocalizar la industria automotriz y los sectores punta de la industria pesada en la llamada sociedad industrial clásica o de la llamada industria masiva o fordizada. Profe, me gustaría saber si quisiera agregar algo más alrededor del papel de los conglomerados oligopólicos. Estábamos hablando de los GAFAM en la geopolítica mundial. Bueno, determinante. Sí me gustaría señalar algo porque yo escribí un libro sobre golpes mediáticos y otro más individual sobre la guerra a la información en la que explico desde la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de la industria de satélites hasta las guerras psicológicas, la ciberguerra, cómo ha evolucionado la doctrina de Estados Unidos en su hegemonía político y militar. Y hoy no entenderíamos el golpe de Estado y el golpismo en América Latina, sea en el caso de Brasil, sea las estrategias de manipulación y control frente a ciudadanos universales como Julian Assange o Snowden, sin el papel de los GAFAM, que son directos colaboradores, pero lo fueron desde los atentados de las Torres de Gemelas, como lo fueron antes las empresas de telecomunicaciones en el complejo industrial militar, que lo denunció alguien tan poco sospechoso de velidades progresistas o marxistas como Eisenhower, y que Herbert Schiller demuestra que todo el desarrollo de las telecomunicaciones están vinculados al aparato industrial militar del Pentágono. Uno de los sectores de exportación, además de la cultura Disney de Estados Unidos, es la de seguridad. Y los dos actores más potentes después de, junto a China y Rusia, a nivel mundial, es Estados Unidos e Israel, en la industria de seguridad y armamento. Lógicamente, no podemos entender los golpes y la colaboración de los procesos geopolíticos que Estados Unidos ha manejado sin la colaboración con el Departamento de Estado continuo y regular. Están los cables que reveló Wikileaks respecto a Hillary Clinton, de Facebook, de Google, de Twitter, y el papel que han tenido en América Latina en el golpismo, la ola de golpes que hemos vivido, por ejemplo, en la campaña contra Evo Morales, el papel de Twitter, Facebook, está estudiado, analizado, las articulaciones entre redes digitales, los GAFAM, periodistas y grupos mediáticos dominantes, oligopólicos, vinculados al capital y oligarquía económica local y transnacional para derrocar a un gobierno legítimo, por ejemplo, con la invención de fraude electoral. Se ha demostrado, pasado el tiempo, que no era verdad. ¿Quién pide responsabilidades al señor Almagro y la OEA? ¿O quién pide responsabilidades a Facebook y a Twitter jugando con los apagones informativos y favoreciendo esas redes de desinformación para amparar el golpe, con cuentas falsas, con robots? Ahora han dicho que esto lo van a regular e incluso que van a limitar los bulos del presidente Trump, pero eso es la superficie, lo banal. Esto es sistémico y es estructural. Y el papel que tienen estas grandes corporaciones es la de ser misioneros del capitalismo corporativo, de las grandes compañías y del capital financiero de Estados Unidos. Lo son para derrocar gobiernos, no hace falta ejércitos. Si tienes un ejército de trolls y un ejército de robots que estén, de algún modo, generando opinión pública en redes, cuando más aislados estamos a través de esas redes, más fácilmente manipulable es la población. Por tanto, el papel de los GAFAM es, desde el punto de vista de la geopolítica internacional, vital. Y por eso está amenazando de guerra comercial y están en ciberguerra hace más de una década, Pekín y Washington. Porque Pekín ha ganado en la innovación tecnológica, está a la vanguardia, ha invertido durante muchas décadas. Y el sistema de ciencia y tecnología de Estados Unidos, por el neoliberalismo, ha sido abandonado. Ahora mismo en Estados Unidos hay una crisis de las universidades
tan grave como en Chile. Ha colapsado ese modelo. Hay millones de familias y jóvenes endeudados que no encuentran empleo. Las universidades han empezado a ver decrecer el número de matriculados, porque como la sanidad es un lujo poder estudiar educación superior en Estados Unidos. Pues bien, esa falta de inversión, privatización, el asumir el credo neoliberal está minando el sistema de ciencia y tecnología, la vanguardia, en el caso de los GAFAM de Estados Unidos, su propio sistema de ciencia y tecnología, en competencia respecto a lo que sin duda es el nuevo imperio emergente o dominante, que es China en todos los frentes, también en el militar, pero especialmente si hablamos del 5G, para intentar comprender la disputa fundamental en torno al 5G respecto a la noticia Huawei, de lo que está jugando el imperialismo estadounidense respecto al avance sustancioso y las amenazas que está haciendo la Unión Europea, que está adoptando Huawei como tecnología más avanzada en 5G y futuro de los intercambios de telefonía móvil en nuestra nueva cultura digital, ¿no? En fin, geopolíticamente quisiera poner el énfasis en los golpes mediáticos que no son solo periodísticos, que son fundamentalmente manejo en redes a través de los GAFAM en América Latina y cómo se está volviendo a la receta de la década perdida, que como todos saben fue la destrucción, la pobreza y la miseria para la región tras una década ganada de políticas de progreso en todos los derechos, también los derechos de comunicación. Así que pongo ese acento desde el punto de vista geopolítico porque imagino que a ustedes les interesa sobremanera qué papel está jugando los GAFAM en los golpes de Estado como el de Bolivia o el de Brasil. Profe, nos gustaría saber también por la comunicología del sur, que es uno de los aspectos que pues tú también tocas. Bueno, esa es una apuesta que hicimos en CIESPAL. Venimos trabajando varias tesis con colegas de Colombia, la decana de Uniminuto, Eliana Herrera, con Boaventura y su grupo en la Universidad de Coimbra. Llevamos trabajando desde Sevilla esta idea de epistemología del sur, pero nunca se había planteado 3 condiciones que eran necesarias para pensar la comunicación de manera distinta. La primera condición es hacer una epistemología de la comunicación o una comunicología del sur. Bueno, en CIESPAL avanzamos un debate de 3 años intensos sobre qué implicaría una comunicología del sur. Y esto tratamos de hacerlo no solo con los académicos, que lo hicimos, sino también con los movimientos populares, con el movimiento indígena, con las organizaciones de educación popular, la línea freiriana tan importantes en América Latina, con los medios comunitarios, con los agentes de transformación de la comunicación desde abajo, porque la idea de comunicología del sur no se trata de que pensamos desde América Latina que geográfica y políticamente está en el sur. La posición de la comunicología del sur, como he dicho muchas veces en público, no es una posición territorial, no es que estamos hablando desde países del llamado tercer mundo, es que estamos hablando desde el sur, es una posición política y epistemológica. Estamos hablando desde el sur y desde abajo, es decir, desde las multitudes, desde los grupos subalternos, desde la economía de las clases populares. Esa es una ruptura que ha caracterizado el pensamiento emancipador, la llamada comunicación para la liberación, la filosofía de la liberación en América Latina, y que tuvo un corte y que los procesos de movilización del movimiento indígena que hubo en los 90, si quieren a partir, pero hubo mucho antes movimientos, por ejemplo en México, pero bueno, pongamos el caso desde el 94 con el zapatismo, que convocó al movimiento indígena, a esa gran convocatoria del encuentro intergaláctico para la humanidad y contra el neoliberalismo, y ahí se empezó a discutir la comunicación desde el sur. Y en los 90 el movimiento indígena trabajó con una visión integral, no en clave nacional, sino en clave de hermanamiento de las culturas indígenas diversas en Abya Yala. Y esos encuentros de Abya Yala que ha tenido el movimiento indígena ha ido avanzando ideas sobre qué sería una comunicología del sur. La segunda ruptura sería, por tanto, lo que en teoría llamamos el giro decolonial, que es pensar todas las categorías modernas, occidentales, incluso desde una perspectiva marxista, la idea de progreso, el concepto de tiempo, de espacio, de cultura, que ha prevalecido en la visión logocéntrica, racionalista, occidental, ha eliminado formas precapitalistas, formas de comunicación. Pongamos un ejemplo, en las facultades de comunicación se estudia la historia de la comunicación como en Estados Unidos o como en España. Pareciera que surge
en Norteamérica y en Europa, los periódicos, la modernidad, y antes no ha habido comunicación. Bueno, un gran maestro de los comunicólogos latinoamericanos, Luis Ramiro Beltrán, insistía en pensar las formas precolombinas. Hay formas indígenas de comunicación popular, el quipu, ¿no? Y hay numerosas experiencias, como la minga, de construcción de comunicación popular, de comunicación colectiva, que habría que explicar en la formación de comunicadores, como otras experiencias, como hizo en su momento el teatro de los oprimidos, o como hizo en su momento la comunicación comunitaria y popular, en fin. En ese giro decolonial, siguiendo a Aníbal Quijano, se implica cuestionar las formas de conocimiento de la comunicación, los dispositivos de poder que han dominado en la visión del norte, moderna, occidental, blanca, excluyendo esas otras voces. Cuando digo esas otras voces, no solo las minorías indígenas, también el del movimiento feminista, el de voces que han estado ocluidas. Y ahí implica, siguiendo a Boaventura, pues ruptura de las temporalidades, de las escalas, de las metodologías, del raciocinio, no pensar solo en lógicas inductivas o deductivas, trabajar el pensamiento creativo o abductivo, establecer otras formas de construcción de lo común. Y ahí entramos en esa dimensión de disputa. ¿Qué es lo común? ¿Qué es una economía de la comunicación de los bienes comunes? ¿Cómo construir utopías de futuro? Bien, nosotros creímos que ese giro decolonial es importante, primero para repensar toda la comunicología, nuestra historia, lectura, teoría, que hemos reproducido desde el norte acríticamente. Cuando digo desde el norte, situándonos en esa epistemología del sur y desde abajo. Convendría explorar la economía de las multitudes, de las clases populares, esa historia de la comunicación indígena, priorizar los estudios en comunicación indígena, que hemos venido haciendo hace una década, con varias tesis doctorales, debates, discusión. Insisto, podría citarle al profesor Carlos del Valle en Chile, recientemente en CIESPAL con nosotros trabajó Claudio Maldonado, que hizo la primera tesis doctoral sobre el giro decolonial en comunicación, que se había dado en otros ámbitos o ciencias sociales como antropología, pero no en comunicología. En comunicología es muy reciente y lideramos ese trabajo en CIESPAL. Esa sería una segunda ruptura importante. Y la tercera, retomar algunos conceptos que ya están en Freire, que ya están en la experiencia práctica. La comunicología del sur es una comunicología, la praxis. Es comunicar para transformar y transformar para comunicar. Significa retomar la dimensión material, inmanente, dialógica, vivencial, experiencial de los sujetos de carne y hueso. Y es un poco una comunicología, la praxis en ese sentido. Entonces, pensar la comunicología del sur implica estas tres rupturas fundamentales, muchos más elementos, pero a modo de síntesis yo rescataría estos aspectos. Afortunadamente ya hay un grupo en ALAIC de estas temáticas que nosotros defendimos, auspiciamos. En su momento desde CIESPAL, también desde ULEPID hemos discutido que es necesario hacer esa agenda de investigación. El pensamiento latinoamericano de otro giro de fuerza, otra ruptura para avanzar en estos tiempos, otra forma de pensar, sobre todo cuando estamos hablando de crisis de la civilización capitalista, de colapso tecnológico, retomar esas visiones o lecturas que incluso el marxismo, la visión moderna o ilustrada occidental racionalista había descartado, sería interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora un gran marxista poco conocido, Bolívar Echeverría, que él hablaba de etos barroco y ponía en valor esas culturas precapitalistas que el marxismo ortodoxo consideraba retrasadas, premodernas, y por lo tanto no era un referente de transformación utópica a futuro. Bueno, Bolívar ponía en valor ese etos barroco, la fiesta, las formas populares de expresión, y creo que esa lectura, desde el marxismo crítico, de recuperar esas formas de sentir, pensar y representarse de las culturas populares en América Latina, sería un reto ya no para la región, sino también para quienes desde otras latitudes, desde Europa, estamos tratando de ver alternativas transformadoras, emancipadoras de la comunicación en tiempos de colapso tecnológico y crisis capitalista. Profe, la siguiente pregunta estaría más en relación con qué es la ULEPIC y específicamente hablar del capítulo España, cómo está constituido, cuáles son sus objetivos, la proyección de la ULEPIC capítulo España. Yo soy presidente de ULEPIC federal. Digamos que ULEPIC se creó en Sevilla, la sede está en Sevilla, porque el Congreso Fundacional, el próximo año cumplimos nuestro 20º aniversario, lo organicé yo en Sevilla, y en Sevilla se creó como una asociación científica internacional. ULEPIC corresponde a la
es las siglas de Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. ¿Y por qué creamos ULEPIC? Porque veíamos que el enfoque marxista crítico de economía política pues había sido barrido por 2 décadas de neoliberalismo, en los 80 y los 90, la perspectiva crítica, que era una de las señas de identidad del pensamiento latinoamericano en comunicación, había sido marginado. El asalto neoliberal a las universidades no se produce ahora, como dijo Chomsky, se produjo en los 80 y 90, y eso se tradujo en una pérdida de potencia crítica y de la agenda crítica de debate que había marcado y liderado América Latina. Recuerden que América Latina fue fundamental en el debate del NOMIC, del nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Desde Colombia, Gabriel García Márquez, desde Chile, autores como Reyes Mata, por supuesto, Ramiro Beltrán, muchos de los pioneros de la comunicología latinoamericana habían liderado ese debate internacional. Y eso en 2 décadas de neoliberalismo había quedado barrido en las universidades, en el pensamiento, la investigación. Entonces creamos ULEPIC con esa misión, una asociación científica internacional que aglutina el pensamiento crítico y transformación. Luego fue creándose secciones nacionales. Se creó primero la de Brasil y la de España. Yo como presidente federal tengo que coordinar con la de Brasil, con la de España, con la de Chile, con los grupos de colegas de México y Argentina, que no están formalmente como sección, pero que hay grupos de investigadores. Y lo que tratamos, además de nuestros congresos, es también de intervenir en la transformación. Hemos estado en los debates sobre leyes de regulación en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Chile, recientemente en mi propia región, donde desarrollo mi labor académica, en Andalucía, para la ley audiovisual, hemos intervenido como ULEPIC, asesorando también procesos de transformación y participando con los movimientos populares para ampliar el derecho a la comunicación. Entonces, ULEPIC, a diferencia, recuerden la tesis sobre Feuerbach, no se trata solo de interpretar el mundo, queremos intervenir y transformar, en este caso, ampliando los derechos de la comunicación. No le podría dar muchos detalles de ULEPIC España porque como presidente federal me ocupo más bien de la Asociación Científica Internacional, pero bueno, las secciones, como la de Brasil o la de España, se reúnen periódicamente, hacen sus congresos, tienen sus debates en clave nacional, que eso enriquecen luego la Asociación Científica Internacional. En nuestro próximo congreso, el último fue en Sevilla, sobrevenido porque iba a ser en Brasil, pero ustedes, como saben, con el golpe de Estado y la presidencia de Bolsonaro, realizar un congreso en tales circunstancias era imposible, lo tuvimos que organizar en Sevilla. El próximo congreso ULEPIC federal se hará en México y ahí nosotros terminamos nuestro mandato de 4 años que retomamos en La Habana hace unos cuantos congresos, ¿no? Entonces, se trata de una asociación, pero con este matiz. No se trata solo de una reflexión académica, sino también de una voluntad de intervenir en la política de comunicación, de intervenir en los procesos de transformación, de dialogar con los movimientos sociales. Contribuimos a crear la red de investigación en comunicación popular en España, pero con articulación en América Latina, fruto justamente de este impulso de ULEPIC y de jóvenes, nuevas generaciones de activistas y de académicos que a través de ULEPIC han sostenido los debates y han podido articular también esta red como RICA. En fin, que en esa función estamos habitualmente. Profe, entonces en clave de esta Asociación Internacional de Investigadores, esos desafíos que su merced viene mencionando y esa agenda tal vez que también se plantea la lucha epistemológica, es bastante importante, pues precisamente sus aportes en el campo de pensarse y reflexionarse el tema de la comunicación, pero también en el aporte a la transformación de la realidad, de la forma en que está estructurada los medios de comunicación a nivel mundial. Me gustaría preguntarle, me gustaría preguntarle cómo plantea esos desafíos o cómo plantea esa relación entre movimiento social y la investigación desde la academia y desde la economía política de la comunicación. Bueno, en eso siempre hemos discutido con mi colega César Bolaño, con quien fundamos conjuntamente ULEPIC, de que es necesario esa disputa o esa batalla epistemológica. En nuestro caso lo abordamos desde otras lecturas distintas, más abiertas del marxismo. Ya le hablé antes de la comunicología del sur, pero implícito supone 3 aspectos. Primero, el debate epistemológico para discutir y dirimir cuál es el papel de la comunicología para retomar lo que había sido una tradición, el llamado pensamiento o filosofía de la liberación, que fue una característica propia del pensamiento latinoamericano.
les citaba antes la teoría de la dependencia. Creo que eso se ha perdido, hay que recuperarlo con una nueva generación de investigadores, pero esa discusión sobre el papel de la comunicación, de la investigación y pensamiento comunicacional, no puede estar desligado, si es de verdad marxista, de la praxis. Y, por tanto, yo reivindiqué una comunicología de la praxis. Esto implica, como venimos haciendo desde que surgió ULEPIC, siempre ha tenido no solo académicos y estudiantes, sino también se ha invitado a medios locales, medios ciudadanos y comunitarios y a movimientos sociales. Y, por tanto, siempre, incluso hay un eje, una sección que es comunicación y ciudadanía, en la que básicamente acuden las organizaciones populares a exponer sus experiencias, discutir. Por tanto, la comunicología de la praxis implica que la propia articulación de teoría y praxis se da no como momentos separados, primero teorizamos y luego vamos a asesorar qué política pública hay que hacer, sino que en la propia lógica de nuestros congresos buscamos plataformas y espacios de diálogo. Lo hicimos para discutir de economía creativa en Brasil, lo hicimos para hablar de la ley en Uruguay, en Argentina, lo hemos hecho recientemente para la reforma federal de telecomunicaciones en México, lo hemos hecho en España con la democratización de la radio y televisión. Por tanto, no puede haber una separación entre teoría y praxis, tanto en nuestros congresos como en nuestra práctica de compromiso con movimientos. Muchos de nosotros está participando en movimientos sociales. Desde la lucha por la emancipación del pueblo saharaui, de la República Democrática del Sáhara, hasta el movimiento estudiantil o al movimiento del 15M. Por tanto, la comunicología de la praxis es trabajar con los colectivos, dentro de los colectivos, a la vez en el campo de la comunicación. Y la tercera, que sí me interesa sobremanera, es identificar, junto con los procesos de movilización popular, agendas de investigación. Uno lo puede hacer. Hemos editado libros sobre videoactivismo y movimientos sociales, sobre activismo digital. Yo ahora mismo lidero un I+D, un proyecto de investigación sobre ciberactivismo, que hace trabajo de campo en Chile, en Italia, en Portugal, en España, en Brasil, en México. Pero más allá de eso, tenemos que identificar cuáles son los grandes retos. Por supuesto, de qué manera los movimientos sociales pueden articularse a escala supranacional para romper el cerco mediático, para democratizar. ¿Cómo puede participar en la iniciativa popular que ha surgido en América Latina de un foro social de Internet para una gobernanza democrática de la red? ¿Cómo podemos contribuir a las luchas que se van a abrir de los profesionales intermediarios culturales por su creciente precarización, con la intensiva concentración de la industria cultural que estamos viviendo? En fin, frentes culturales, agendas de disputa política, de disputa de acción e intervención social. Y esto no desconectado del debate epistemológico. Si ponemos como realidades separadas o escindidas, pues no estamos siendo muy coherentes con la esencia del pensamiento marxista a este respecto, claramente. Nosotros pensamos que esa agenda se tiene que hacer en diálogo, como hicimos desde que fundamos ULEPIC y como hemos procurado siempre, ¿no? O sea, en México, en La Habana, en Sevilla, en Río o en cualquiera de las ciudades donde nos reunimos y donde siempre hay una articulación con los movimientos sociales locales. No tanto como yo quisiera, francamente, pero bueno, en esa dirección venimos avanzando. Somos muy pocos los que trabajamos desde esta perspectiva a nivel global. Sí estamos muy organizados y con una proyección importante. Hemos hecho contribuciones significativas a transformar el campo de la comunicación y a recuperar el legado o enfoque crítico, pero hay mucho trabajo por hacer en esos procesos de movilización e intervención en territorio. Profe, para finalizar, me traslada una pregunta el compañero Iván, que dice, ¿cuál es el fin de la expansión mediática por nuestro continente en lo político del grupo PRISA? Bueno, el grupo PRISA ha tenido un proceso de expansión fallido. Se ha estudiado en varios proyectos de investigación de gente en nuestra asociación de ULEPIC. Las experiencias que tuvo en México, en Argentina, en Bolivia, han sido fracasados. De hecho, esos fracasos de Juan Luis Cebrián de PRISA en los países, sé que en Colombia es importante con Caracol, pues ha sido motivo de pérdidas de insumos. Es decir, el país era un negocio, el diario El País, España, floreciente y mantuvo muchos fracasos de internacionalización del grupo PRISA. Sorprendentemente, aunque pareciera lo contrario. No era una fuente de recursos y riqueza esa expansión internacional, que es lo que suele suceder cuando un grupo multimedia trata de expandirse. En estos momentos, como ustedes saben, el grupo PRISA, y particularmente El País, vive una situación de, yo diría, de declive o de tendencia a desaparecer. Ha sido
absorbido en participación accionaria mayoritaria por fondos especulativos de los que afectan al derecho a la vivienda en España. Y quizá la estrategia del grupo del consejero delegado y del grupo en el poder ahora en el grupo Prisa es recuperar como mercado cautivo países donde han tenido como Colombia una inversión importante, porque son mercados que van a crecer bastante desde el punto de vista de la industria cultural, y tratar de dar preferencia. De hecho, si uno ve las ediciones del país en América Latina o en Brasil, son más fuertes que otras ediciones aquí en Europa, en términos de inversión, de cooperación, de calidad. Creo que la estrategia es convertir el negocio de futuro y la viabilidad del grupo Prisa a través de posiciones dominantes en el mercado con aliados históricos como Grupo Abril, como Radio Caracol en los países donde ya tenía inversión previa. Y en esa estrategia está. Por eso nos sorprende la cobertura que da de Venezuela Grupo Prisa, porque está con la idea de derrocar el gobierno bolivariano y ampliar su mercado editorial y periodístico en Venezuela, que con el actual gobierno pues no tiene posibilidades. Reforzando esa alianza que ya tiene en Colombia, pues estaríamos ante un mercado importante. A eso añadamos otros países donde está explorando crecer, como es el caso de Brasil. Pero a diferencia de otros momentos en los que fue una pérdida de recursos y dinero para el diario El País, hoy Prisa, si tiene futuro, será por ampliar su posición inversora en los mercados nacionales de América Latina. Veremos a ver qué sucede. Yo le auguro poco desarrollo, poco recorrido. Profe, muchísimas gracias. Voy a detener el proceso de grabación. No sé si quiera decir algo más referente a estas preguntas que hemos desarrollado. Nada más, un saludo a los hermanos de la asociación, a todos los que nos están viendo y escuchando, y estamos por las redes siempre prestos a colaborar y a construir utopías de una comunicación para el buen vivir, de una comunicación emancipadora.